Hola, ¿qué tal hambrientos del español? Yo soy Ana de How to Spanish y en este video te voy a decir los verbos más comunes que son irregulares en el presente. Hola, bienvenidos a este canal. Si estás aprendiendo español y quieres una experiencia completa de comunidad, de actividades para escuchar, de gramática y mucho más, este canal es para ti, así que suscríbete y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Este video tiene subtítulos en español y en inglés. Comencemos. La verdad es que los verbos en español son difíciles y es uno de los temas principales que a los estudiantes de español les cuesta mucho trabajo. A veces los estudiantes no se sienten cómodos de hablar porque sienten que se van a equivocar con los verbos. Y es verdad, porque además de que hay muchos tiempos en español, también es cierto que hay muchos verbos irregulares. Pero no te preocupes, porque en este canal te vamos a ir ayudando con estos verbos irregulares en diferentes tiempos. Pero en el video de hoy vamos a ver los verbos en el presente. Te recomiendo que tengas a la mano tu computadora o un cuaderno para tomar notas. Dividí los 20 verbos más comunes según su regla de cómo son irregulares. Entonces, como puedes ver aquí en la pantalla, el primer grupo es el más fácil, porque son verbos que son muy comunes, pero que solamente son irregulares con la persona yo. Tenemos el verbo poner, que significa to put o to place algo. La conjugación con yo es pongo, yo pongo. Con todas las otras personas es completamente normal y regular. Por ejemplo, cuando llego a casa, pongo mis llaves en una mesa. También tenemos el verbo dar, que significa to give. Con yo en primera persona es yo doy. Por ejemplo, yo doy regalos a mis amigos en sus cumpleaños. También tenemos el verbo conocer. Y conocer, vamos a hacer un video en el futuro sobre ese tema porque significa to know. Pero no siempre tenemos otros verbos que también significan to know. Pero conocer con yo es conozco. Yo conozco. Por ejemplo, yo conozco a Ana de How to Spanish. Tenemos también el verbo saber. Saber significa también to know, pero no te preocupes, voy a explicarte eso más adelante en otro video. Con yo es yo sé. Yo sé. Por ejemplo, yo sé muchas palabras en español. Y ahora el verbo traer. Traer significa to bring. Y decimos yo traigo. Yo traigo. Por ejemplo, yo siempre traigo dinero en efectivo en mi cartera. ¿Estás listo? Te recomiendo que pongas pausa en el video aquí, que veas estos verbos otra vez y que crees tus propios ejemplos. Es la mejor manera de recordarlos. Vamos a pasar al siguiente grupo de verbos que son muy comunes que tú necesitas saber. Estos verbos cambian la primera letra O por dos letras, UE. Entonces, O cambia por UE. Tenemos 4 verbos en esta categoría. El primer verbo es poder. Poder es muy importante. Poder significa to be able to o can. Y en este grupo de verbos, todas las personas cambian. Es decir, yo, tú, él, ella, ellos cambia, excepto nosotros. Si tú puedes ver en la pantalla con la persona nosotros, los verbos no siguen esta regla. Simplemente son verbos normales, no son irregulares. Vamos a verlo. Poder con yo es yo puedo. Tú puedes, él o ella, usted puede y ellos pueden. ¿Ves? Yo no digo yo puedo. No, ese es otro verbo completamente. Este es puedo. Yo puedo. I can. Por ejemplo, ¿puedes entender español? Sí, sí puedo. El siguiente verbo es recordar. Recordar significa to remember. Súper importante. Entonces es yo recuerdo, no yo recuerdo. Yo recuerdo, tú recuerdas, ellos recuerdan. Excepto nosotros. Nosotros recordamos, no cambia. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el video que hicimos la semana pasada? ¿No? Te recomiendo que vayas a verlo. El siguiente verbo es volver. Volver es un verbo muy útil porque significa to return,
pero también puede significar to do something again. Vamos a la conjugación. Yo vuelvo, no yo volvo, yo vuelvo. Tú vuelves, él vuelve. Con el significado de return, yo puedo decir, por ejemplo, ¿a qué hora vuelves del trabajo? Y con el significado de to do again, yo puedo usar volver a y luego otro verbo. Por ejemplo, cuando no entiendo un tema de gramática, yo vuelvo a estudiar ese tema. I study this topic again. Vuelvo a estudiar. Y ahora tenemos el verbo contar. Contar tiene varios significados. Puede significar literal contar, to count, como 1, 2, 3, pero también, especialmente en español de México, usamos este verbo para decir to tell something, a story. Yo cuento, ella cuenta, ustedes cuentan. Por ejemplo, mi hermana siempre cuenta los mejores chistes. Otra vez, es momento de poner pausa, de estudiar estos verbos y de escribir un ejemplo. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente grupo de verbos. Este grupo de verbos cambia la letra E, la primera letra E, por IE. Agregamos IE. El verbo pensar. Seguramente conoces este verbo, ¿no? No se dice yo pienso, se dice yo pienso. Tú piensas, él piensa. Por ejemplo, yo pienso que el español es un idioma muy bonito, pero muy difícil. El verbo perder. Perder significa to lose o to misplace. Tú pierdes, ella pierde, ustedes pierden. También este grupo de verbos es igual con nosotros. Nosotros no sigue esta regla, no son verbos irregulares. Por ejemplo, ¿tú pierdes tus llaves frecuentemente? Yo pierdo mis tarjetas de crédito frecuentemente. El verbo empezar o comenzar. Tenemos esos dos verbos, significan lo mismo. Puedes elegir uno o el otro, son iguales. Y los dos siguen esta misma regla. Entonces, yo empiezo, yo comienzo. Por ejemplo, ¿a qué hora comienza la película? El verbo entender también, un verbo favorito, lo usamos muchísimo. Yo entiendo, ella entiende, ellos entienden. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Y aquí vienen unos verbos que necesitas entender. Son uno de los errores más comunes de los estudiantes. Tenemos dos verbos que son muy similares, sentarse y sentirse. Sentarse significa to sit down, mientras que sentirse significa to feel. ¿Y sabes qué es súper loco? Que con la primera persona, es decir, con yo, estos dos verbos son igualitos, totalmente iguales. Se dice yo me siento, I sit down, y yo me siento triste, I feel sad. Cuidado, recuerda muy bien eso. Sin embargo, con las otras personas sí cambia un poco, ¿no? Vamos a hablar de sentarse, to sit down. Yo me siento, tú te sientas, él se sienta con A, ellos se sientan, ¿ok? Y el otro verbo, sentirse, to feel, sentirse triste, por ejemplo, yo me siento, tú te sientes con E, ella se siente, ustedes se sienten con E. ¿Ves? Esa es la gran diferencia, así que practícalo mucho. A, sit down, E, to feel. Y el último verbo de esta categoría es venir, que significa to come. Este verbo es muy especial porque realmente tiene dos reglas. Para empezar, la persona yo es completamente diferente. Se dice yo vengo. Pero con las otras personas sí cambia la E por IE. Tú vienes, ella viene. Por ejemplo, hace mucho tiempo que no vengo a este restaurante. Vamos al siguiente grupo. En este grupo, los verbos cambian la primera E por la letra I. El pasado fue E por IE, pero este es E por I solamente. Hay dos verbos muy comunes en esta categoría. El primer verbo es pedir, y pedir significa to ask for, to request. Este es un error muy chistoso porque a veces los estudiantes dicen pedir, ok, yo pedo, pero pedo es fart, I fart, entonces no, necesitamos decir yo pido. La P, cambia por I, pi, yo pido, tú pides, ellos piden.
excepto nosotros, ¿ok? Pedimos. Y el otro verbo es decir. Decir significa to say o to tell. Es similar a contar, como el otro verbo que yo te expliqué, pero decir es la forma más internacional y común. También es bastante diferente con yo. Es yo digo. Por ejemplo, yo digo muchas tonterías. Pero con las otras personas cambia. Es tú dices, ellos dicen, él dice. ¿Cómo vamos? ¿Lo has entendido? Regresa al video, practica una vez más y escribe ejemplos antes de ir a los últimos 2 verbos que son súper importantes que tú conozcas. ¿Listo? Ok, vamos con los últimos 2 verbos. Estos últimos 2 son tan comunes, pero no hay muchas reglas. Realmente no hay una gran lógica detrás de estos verbos, pero la buena noticia es que solo son 2, así que tú puedes aprenderlos. Son oír y el verbo ir. Entonces, oír significa to listen, to hear. Yo oigo, tú oyes, ella oye, ustedes oyen. ¿Por qué este verbo es tan importante? Bueno, porque lo usamos también para decir hey, ¿sabes? Cuando estás hablando con alguien y le dices hey Ana, bla, bla, bla. Nosotros en español usamos este verbo. Oye Ana, bla, bla, bla. Así que es muy probable que vas a escuchar esta palabra oye. Y el último verbo ir, que significa to go. Yo voy, tú vas, ella va, ellos van. Y nosotros vamos. También cambia con nosotros, ¿ves? No hay muchas reglas, pero solo son 2 verbos, así que toma tu tiempo y practícalos. Estos son todos los verbos más comunes que tú necesitas aprender para mejorar español y para entender a los hablantes nativos. Nos vemos el próximo lunes en un episodio nuevo del podcast, la siguiente semana en otro video más de gramática y en nuestras redes sociales con videos y mini lecciones de español. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!